Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria Serna y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, síganos en Facebook, en Pasa la Voz y por favor denle me gusta, y también estamos en Twitter en @pasalavozDH, hoy con el hashtag numeral fraude electoral. El próximo 25 de octubre, las y los ciudadanos vamos a elegir a quienes ocuparán los cargos en las alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales. En Bogotá, la misión de observación electoral ha detectado que 128 puestos de votación se encuentran en riesgo de fraude. Esta es una información supremamente preocupante y la pregunta o las preguntas que surgen son: ¿por qué es tan generalizada este tipo de delitos, generalizados este tipo de delitos electorales? ¿Cómo esos delitos nos perjudican y cómo podríamos como ciudadanos hacerle frente a estos delitos y cómo también podríamos detectarlos? Es por eso que hoy en Pasa la Voz hablaremos de fraude electoral y para este tema tenemos dos invitados muy importantes. Está con nosotros Aura Rodríguez, ella es coordinadora de la misión de observación electoral MOE Regional Bogotá, y también está con nosotros el señor José Edgar Saavedra. Don José Edgar es integrante de la Red Distrital de Líderes, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia Concepción Norte y coordinador de observadores electorales de la localidad de Barrios Unidos. Muy bienvenidos los dos a nuestro programa. Antes de empezar nuestra conversación, quiero que veamos y escuchemos qué nos dijeron los ciudadanos en las calles de Bogotá. Lo que les preguntamos esta vez fue, en nuestra sección Voz Populi, es ¿cómo superar el fraude electoral? Escuchemos. Hoy en nuestro Vox Populi vamos a preguntarle a la gente qué se puede hacer para evitar el fraude electoral y la compra de votos. Vamos a ver qué nos contestaron. Yo pienso que para evitar eso pues tenemos que las personas tienen que concientizarse y evitar dejarse comprar por cualquier persona. Yo pienso que se puede evitar haciendo conciencia en cada persona de que la decisión que se va a tomar debe ser sin ningún interés por algún regalito, es una responsabilidad que va más allá. En este caso tenían que hacer pues un control masivo y excesivo para que pues no hayan esos fraudes precisamente en las votaciones. Realmente las instituciones deben cambiar, pero no las instituciones como tal. Debe haber una reforma constitucional, porque si tú revisas, la legislación de Colombia está hecha para delinquir. Pues tener un poquito de cultura ciudadana y querernos como ciudadanos. Lo más importante que debemos hacer en este momento es que la comunidad y la ciudadanía vote a conciencia, que no se deje comprar con lechonas ni con dinero. Que los mismos políticos que se están lanzando eviten hacer esa compra de votos, porque ellos son los que auspician eso. Pues la verdad yo creo que no hay cómo evitar el fraude electoral porque es algo que siempre ha existido. Nos tenemos que rodear de todos los organismos de seguridad, como la Procuraduría, la Contraloría, los organismos secretos, para que miren que no vaya a haber fraude, que no haya, y también que no vayan a haber trasteo de votos y no haya presentarse, porque eso es un delito, el fraude es un delito. Don José Edgar, como escuchamos, pues bueno, la gente sí está muy conocedora de que en la cotidianidad tenemos fraudes, ¿no?, en el tema electoral. Cuéntenos desde su experiencia como observador,
¿usted qué ha notado? ¿Cómo ha sido justamente ese trabajo en la localidad? ¿Con qué se ha encontrado? En principio, el delito se había humanizado, es decir, al político lo veían como un gran benefactor al entregar las tejas de zinc, al entregar los cementos, a invitarlos a los almuerzos, al tamal con chocolate. Entonces veían a ese político como un gran benefactor. O sea, esas prácticas... Pero estaban escondiendo allí ese gran delito que es la compra de los votos, el sometimiento del votante hacia un elector definido. Don José Edgar, es decir, esas prácticas que usted ahorita mencionó, hacían parte de la forma natural de hacer política, por ejemplo, en su localidad. ¿Cómo operaba eso? Sí, Ya. es la degradación de la misma politiquería. Ajá. Es el estado mínimo o máximo de la degradación. Mínimo en el sentido de que no se le respeta al voto. No tienen ese concepto de lo que es el valor del voto como tal. Por eso han tomado ciertas prácticas diferentes. Se detecta una, inmediatamente van inventándose otra manera de cómo hacer el fraude. ¿Qué tipo de prácticas, por ejemplo, ustedes han detectado como observadores en la localidad? Sí, los mercados. Entregan mercados y de una vez van sometiendo a la persona porque le adquieren la cédula, el sometimiento con las firmas. Muchas veces las prácticas, eso lo usan los empresarios muchas veces, de si no vota por tal político, quedará sancionado o será relevado de su puesto. Ya. Y son prácticas muy difíciles de controlar. Bueno, Aura, cuéntanos justamente, a partir de esto que nos cuenta en la vida cotidiana de una localidad, que nos cuenta don José Edgar, pero ¿cuáles son esos delitos más generales que se identifican acá en Bogotá? Pues primero yo creo que es necesario aclarar una cosa, y es que acá no estamos hablando de delitos sueltos, sino de empresas criminales que están dedicadas justamente a la compra y venta de votos, pero que además son inversiones futuras para poder alimentar la corrupción y el clientelismo. Digamos, eso funciona en todo el país, pero en Bogotá también. Acá tenemos un imaginario de que tenemos en general un voto más de opinión, y eso tal vez funciona para la elección de alcaldía, pero no funciona igual para la elección de consejo y juntas administradoras locales. Bueno, Aura, vamos a ir a una pausa y ya seguimos profundizando en este tema. Aura, como mencionamos al inicio del programa, existen más de 100 puntos de votación en la ciudad de Bogotá que están en riesgo de fraude. ¿En qué consiste ese riesgo de fraude? Cuéntanos. Bueno, lo que la misión de observación electoral hicimos que fue coger y analizar el comportamiento electoral del año 2007 y 2011, es decir, elecciones locales, y ver 4 variables fundamentales. En qué puestos de votación participan los ciudadanos por encima del promedio, por debajo del promedio, igual con votos nulos, con tarjetones no marcados y también con dominio de partidos políticos o de candidatos. Sumando estas variables, identificamos 128 puntos en Bogotá donde decimos que ahí puede haber riesgo. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento que es anormal, es atípico, donde o hay muchísima participación o muy baja, donde hay un dominio electoral muy alto o muy bajo, que sale, digamos, de los estándares de la ciudad o de la localidad. Estos 128 puestos que se concentran mayoritariamente en localidades como Sumapaz, Ciudad Bolívar, son indicativos de que posiblemente el día de las elecciones pueda haber compra y venta de votos, que pueda haber constreñimiento al elector y que por supuesto las autoridades deben estar atentas a esos puestos de votación, especialmente. No quiere decir que en otros no exista, pero claro, que esos, digamos, presentan unos indicadores de que pueden ser más propensos a este tipo de delitos y de irregularidades electorales. Cuéntanos, por ejemplo, qué tipo de
de puestos de votación? ¿En qué localidad? Mencionaba Ciudad Bolívar y en Sumapaz, ¿verdad? En Sumapaz lo que ubicamos es que de los 4 puestos que tiene Sumapaz de votación, los 4 están en riesgo. Ya. En Ciudad Bolívar, de 48 puestos de votación que tiene, 31 están en riesgo, pero además de esos 31, 9 están en riesgo extremo, es decir, que son muchísimo más propensos a este tipo de fraudes, de irregularidades o delitos electorales. También hay otras localidades como Kennedy, de hecho están 15 de las 20 localidades en riesgo, justamente porque algunos de los puestos presentan este comportamiento atípico. Ya, entonces claro, eso ya prende a las alarmas para todos los entes de control y para la ciudadanía también. Don José Edgar, justamente cómo se da cuenta un ciudadano de que está incurriendo en una situación irregular y que también en cierta medida puede estar también incurriendo en un delito electoral. Cuéntenos cómo se da cuenta uno. La persona se siente a veces engañada cuando le han prometido o puestos o dinero y no les pagan. Muchas veces les prometen el dinero por el voto y si el político no sale elegido no les pagan. Y ese es un problema que la persona se siente defraudada y no sabe qué hacer muchas veces, a quién recurrir, porque entregó un voto creyendo que le iban a pagar por ese voto, lo estaban metiendo o haciéndolo que se introdujera en un error. Y ese error es castigable. Esto es un delito. Un delito electoral, inclusive penal. Y la persona no habla, no dice, porque se está encubriendo ella misma y está encubriendo al político de turno. Ese es un problema gravísimo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eso porque en Bogotá se ha naturalizado una serie de comportamientos que son supremamente frecuentes. Y cuento, por ejemplo, el caso de mi abuela y de muchos adultos mayores, en donde efectivamente hay una serie de prácticas recurrentes que son cotidianas, para ellos son normales, pero que fruto de una serie de bingos, de rifas, de actividades especiales para adultos mayores, al final les dicen por quién votar. Y efectivamente se vota por esos candidatos en agradecimiento por a beneficios o por ese tipo de regalos. En Bogotá ahora está en esta periodo muy de moda hacer rifas de electrodomésticos, entonces muy agradecidos por la plancha que me gané, por la licuadora, pero en realidad lo que es de fondo es una cultura de las gracias, no de los derechos. Ahí es claro. Una cultura de agradecimiento y lo que decía don José Edgar antes, de ver justamente al político como el benefactor, el que me ayuda y al que yo le debo agradecer con el voto. Claro. Pero efectivamente, si uno se da cuenta, la contienda electoral, especialmente de candidatos al Consejo y juntas administradoras locales, pues no sabemos cuáles son sus propuestas, cuál es su programa, qué tipo de ciudad se están imaginando. Justamente, Aura y don José Edgar, hay una noción también generalizada frente a este tema de los delitos electorales, y es que la culpa es del elector, ¿no? Del ciudadano que vendió su voto en un bingo, por un plato de lechona, por un tamal, por un mercado. Pero ustedes, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que quién tiene la responsabilidad frente a esta situación de fraudes electorales? En primer lugar, yo creo que los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los que eligen a los candidatos. ¿Cuál es el tipo de selección y de criterios que los partidos políticos utilizan para elegir sus candidatos? Claro, ¿qué seriedad hay en esos partidos cuando sus candidatos obtienen votos a punta de mercados? Claro, o sea, un primer filtro tienen que ser efectivamente los partidos, porque son los partidos los que deciden quiénes son sus candidatos, y luego las prácticas que desarrollen esos partidos, esos candidatos, pues tiene también responsabilidad y en gran medida los partidos. En segundo lugar, yo creo que las autoridades en general. ¿Y por qué las autoridades? Porque justamente es deber de ellos controlar, vigilar, investigar, castigar
y realmente en el tema específicamente de delitos y irregularidades electorales, pues todavía nos falta muchísimo para que las autoridades puedan hacer un trabajo mucho más efectivo, aunque tenemos que decir desde la misión de observación electoral que se ha avanzado muchísimo y en estas elecciones la Fiscalía ha hecho un muy buen trabajo, pero ahí aún falta bastante. Y por supuesto la ciudadanía, ¿no? Don José Edgar, sí, cuéntenos justamente, ¿quién tiene aquí cómo están las responsabilidades frente a este tema de los delitos? Generalmente escogen a las personas más ingenuas y quizás necesitadas, es decir, a aquellos adultos mayores que reciben los auxilios de las alcaldías, diciendo que les van a quitar ese auxilio si no votan por tal persona, tal político. O en los comedores comunitarios se están utilizando muy frecuentemente esa forma de presionar a quien va a recibir el beneficio de los comedores comunitarios, que si no votan por el edil tal o por el concejal tal, les van a quitar esos auxilios, o sea, que cuando ya son derechos adquiridos. Yo sinceramente les digo a quienes están recibiendo estos beneficios que no se dejen creer. Ya son derechos, como le dije, adquiridos. Bueno, muy bien, don José Edgar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Pasa la Voz y es el momento de que conozcamos nuestra píldora de derechos humanos. Para el tema de hoy, veremos qué es el derecho al voto. Hoy nos acompaña Fabio Velázquez de la Fundación Foro Nacional por Colombia. El voto es el derecho que tienen todos los colombianos mayores de 18 años, excepto los integrantes de la fuerza pública, para elegir a sus representantes en los organismos del Estado, bien sea en el poder legislativo, senadores, representantes, concejales, diputados, o bien en los cargos a nivel ejecutivo. Elegimos al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores. El voto tiene 3 características fundamentales. Debe ser secreto, es decir, debe ser el producto de una decisión individual privada. Debe ser libre, es decir, fruto del libre albedrío de las personas sin que haya ninguna presión externa. Y en tercer lugar, debe ser universal. Nadie, por su condición de raza, de género, de creencia religiosa, puede ser excluido del derecho al ejercicio de ese voto. Y una de las razones fundamentales de un sistema democrático es garantizar que todos sus ciudadanos y las ciudadanas puedan efectivamente ejercer el derecho, pero como fruto de una decisión personal, luego del análisis de los atributos y perfiles de los candidatos y de sus propuestas. Aura, en cuanto al derecho al voto, como lo acabamos de escuchar, mucha gente, cuando vimos también el Voz Populi, está desesperanzada y cree que esto ya es una situación muy natural que no se va a poder superar. ¿Cómo crees tú que se podría superar estas situaciones de fraude electoral? Bueno, yo creo que es un llamado a la ciudadanía en general a reportar irregularidades, delitos electorales. Como misión de observación electoral, para nosotros es una tarea ardua el que nos interesemos por ese tipo de denuncias. Es difícil para los ciudadanos, pero hay que hacerlo, porque si no, no vamos a avanzar y la credibilidad se va perdiendo y la esperanza también, pero hay que insistir. Hay que insistir porque todos los días hay que levantarse creyendo que hoy va a ser mejor día que ayer y nosotros estamos esperando que cada vez el proceso electoral sea mucho más transparente, fuerte y que en realidad refleje la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. En ese caso, por ejemplo, ustedes desde el trabajo que realizan, ¿han notado que han aumentado, por ejemplo, las denuncias de parte de la ciudadanía en estos casos? Sí, claro. ¿Hay más conciencia? Sí, en general sí, creemos que sí. La ciudadanía cada vez se informa mejor, cada vez está más atenta y a través de pilas con el voto.com y de la línea telefónica que manejamos para delitos e irregularidades 018-112-101, cada vez son más personas las que informan, además con pruebas, la gente toma fotos, videos, grabaciones, que eso suma, por supuesto, a que el proceso electoral sea más transparente.
Perfecto. Sin lugar a dudas, pero falta mucho, hay que decir, falta mucho Falta todavía. mucho por hacer, don Sí, José sí, sí. Edgar. Justamente cuéntenos, ¿cómo han trabajado ustedes desde la localidad para superar estas situaciones? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han recuerdo, movilizado? Desde la fundación de la MOE en el país, al principio nos confundían con un movimiento político de la época. Ya. La policía nos desconocía porque no sabían quién era, que era la misión de observación electoral, y había mucho inconveniente para las entradas. Hoy en día nos respetan tanto los miembros de los comités de como la veeduría, como la contraloría, como todas las IAs que estén Los ese órganos de día control. en los eventos electorales ya nos distinguen, y el mismo votante dice: allí están los de la MOE, y somos como unos ángeles guardianes, ¿sí? Ya. Naturalmente nosotros no orientamos, nosotros solamente observamos y reportamos, ¿sí? Es la misión propia del observador. Así que en base a esto se han podido detectar todas las falencias que han habido en cuanto a votaciones y lo que es el voto como tal, voto fraudulento. ¿Y usted considera que la gente justamente en esta localidad a donde usted hace ese trabajo ha sido más consciente con el tiempo de la importancia de ese voto limpio? Sí, sí. De allí que hay muchas personas de la localidad que quisieran pertenecer al grupo de observadores muy bien. electorales de la misión de observación. Bueno. Ellos mismos lo piden y se ofrecen para Participar. prestar ese servicio civil. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero a mí me gustaría que ustedes enviaran un mensaje súper corto a electores, a candidatos y a aquellas autoridades de cara a estas elecciones que se vienen el fin de semana. A las autoridades hacer lo mejor que puedan su trabajo, a no dejarse corromper, justamente a hacer muy buen su labor. A los candidatos, pues a tener una contienda limpia, transparente, para que los ciudadanos puedan saber con tranquilidad por quién votar. Y ahora un mensaje a los ciudadanos. Que duerman tranquilos al haber hecho un trabajo limpio, haber votado limpiamente. Muy bien. Seguro que si ha recibido una dádiva no va a estar tranquilo. Tranquilo. Listo, entonces hasta aquí va nuestro programa el día de hoy. Los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Hoy con un fragmento de un videoclip realizado justamente por la misión de observación electoral MOE. Se llama Así se roban las elecciones. Yo me encontraré con ustedes el próximo jueves aquí a las 6:30 en Canal Capital. Hasta pronto. Existe la misión de observación electoral. Esos somos nosotros. Y nos encargamos de velar porque las elecciones en Colombia sean lo más transparentes que se pueda. Por eso creamos pilasconelvoto.com, que también puedes descargar a tu celular. Si tienes algo que reportar, entras y das clic en el botón Reportar irregularidad. Lo primero, claro, es que nos digas dónde está ocurriendo la irregularidad. Luego nos das la fecha, la hora y una descripción. Ojo, procura que esa descripción sea lo más detallada que puedas. Describir el delito como están repartiendo tamales por votos en Tangamandapio no nos sirve de nada. No nos dice en dónde debemos buscar, ni a quién buscar, ni nos da ninguna pista de cómo rastrearlo. Para hacer una buena descripción hay que meterse en la película de detective. Hombre blanco y barbado, de camisa a cuadros, en una camioneta tal, de placas tal, en la esquina de la calle 8 con carrera octava, después de una reunión con la Junta de Acción, y etc. Procura ser detallado, recolectar información, dar nombres, enviarnos copias de los mensajes que tengas de los corruptos, fotos, lo que sea. En pilasconelvoto.com puedes adjuntar toda esta información